que en Colombia no han podido realmente como separar, porque los médicos funcionamos en un modelo médico y los abogados funcionan en un modelo jurídico y en el caso del abuso sexual en un modelo jurídico penal. Entonces, hecha esa diferencia, voy a hablar un poquitico, si me dan permiso para compartir la pantalla, voy a hablar un poco desde el punto de vista de algunas cosas prácticas que podemos aprender. ¿Ya puedo? Sí, ok, ya. Sí, doctora, sí, señora. Gracias. Vamos a pararnos un poco sobre todo lo que dijo la doctora Mónica y voy a hablar un poco de por qué también pueden pasar las cosas un poco de acuerdo a la lingüística. Entre otras curiosidades, las primeras entrevistas y la primera, digamos, artículos que se escribieron fueron de lingüistas, que es muy interesante. Vamos a hablar entonces la palabra de los niños y las niñas, ¿con qué tiene que ver? Entonces, lo primero es decir que los niños, como lo hemos dicho todos acá, pueden recordar y reportar la experiencia a partir de los 3 años. Esta mañana el doctor Prada dijo que indudablemente uno podía después de los 4 años, y eso es verdad, pero lo que quiero decirles es que en la mayoría de los niños, dependiendo del desarrollo del lenguaje, pueden reportar experiencias, recordarlas y reportarlas a partir de los 3 años, pero esto tiene que ver mucho más, no con lo que uno se sorprende que haya psicólogos que dicen este tipo de cosas en estrados judiciales, que los niños no tienen memoria hasta después de los 5 años. Eso muestra una muy mala formación realmente desde el punto de vista académico. Porque realmente los niños tienen memoria. Vamos a mirar un poco dónde está la memoria. Lo que pasa es que no pueden hacer una narrativa de las memorias porque no han desarrollado el lenguaje interno y externo. Pero si todos conocemos, los niños comienzan a tener lenguaje interno entre los 2 y los 3 años y muchos ya tienen lenguaje externo con unas peculiaridades, por supuesto, que estudian los lingüistas. Entonces, la mayoría de los estudios muestran que los niños pueden testificar con credibilidad a partir de los 3 años, pero obviamente eso implica que el entrevistador tiene que saber de desarrollo y tiene que saber cómo está preguntando. Y vamos a ver dónde nos podemos enredar con lo que los niños y las niñas nos cuentan. Entonces, tenemos que preguntar, pero preguntar correctamente. Y vamos a mirar cosas que a uno realmente a veces no se le ocurren y dolorosamente en Colombia tenemos muchas dificultades en permitir la supervisión que se hace básicamente de rutina en Estados Unidos, donde las personas tienen grupos en los cuales se supervisan las unas a los otros. Aquí, en realidad, en Colombia, la supervisión se entiende más como una cosa punitiva que como una cuestión de ayuda y de mejoramiento de la calidad de lo que hacemos. Entonces, hay unos principios generales. La doctora Mónica ya esgrimió muchos de los principios que tenemos que tomar en consideración y lo interesante es que casi todos los protocolos que han desarrollado pues dicen básicamente lo mismo, porque están basados la mayoría en evidencia y en qué funciona y qué no funciona. Entonces, cada entrevista que uno hace con un niño, pues es una entrevista peculiar. Aquí puse un niño de una etnia específica para saber que uno no puede entrevistar de la misma manera a niños de distintas etnias, distintas culturas, distintos grupos sociales. Obviamente el lenguaje es moldeado por la experiencia, lo que nosotros hemos vivido y las experiencias que hemos tenido pues van moldeando el lenguaje que utilizamos. Los niños y los adultos no hablamos el mismo lenguaje y esto es tremendamente importante de entender. Yo recuerdo, siempre cuento una anécdota de mi sobrino que tenía alrededor de 3 años, siempre habló muy bien
y habló tempranamente, entonces él ya tenía bastante lenguaje y estaba en la casa de mi mamá lo estaba cuidando y llegó una persona de visita, entonces mi mamá le dice a mi sobrino que por favor se levante a saludar a la señora porque él debe ser un caballero. Y él, lenguaje obviamente, pero en un lenguaje que era un lenguaje en ese momento, en términos concretos, le dice a mi mamá, yo no puedo hacer eso porque yo solo he montado a caballo 2 veces, porque para él caballero era lo que originalmente y lo que después obviamente se volvió en el lenguaje más simbólico, el caballero era el que montaba a caballo, que normalmente eran los nobles o los que tenían acceso a los caballos, que obviamente implicaban poder y autoridad sobre los demás. De manera que esto es muy importante de entender. Los niños y los adultos no estamos hablando el mismo lenguaje. Así a los adultos a veces nos parezca que estamos hablando en el mismo lenguaje. Entonces, la adquisición del lenguaje, pues es un proceso gradual y no es un proceso como a veces lo entienden y me excusan, especialmente los abogados, de todo o nada. Es decir, los niños adelantan, los niños retroceden, vuelven y adelantan hasta ir consolidando el uso del lenguaje. Entonces, muchas veces la inconsistencia es la normalidad en el testimonio de los niños y las niñas y esto dolorosamente lo utilizan los abogados para decir que lo que el niño narra no es verdad. Vamos a mirar por qué se producen en la superficie inconsistencias. Entonces, como les decía, los niños son concretos, especialmente por debajo de los 8 años, cuando no han desarrollado todavía pensamiento lógico y luego casi en la adolescencia, en los 13, 14 años, se va a desarrollar el lenguaje abstracto. De manera que por eso uno tiene que saber que los niños van a entender las palabras en una forma muy concreta. La persona le pregunta al niño si está en la escuela y el niño le dice que no, porque el niño entiende la escuela no como la entendemos los demás, que es si el niño tiene acceso a la escolaridad, sino si el niño está en ese momento en el edificio físico de la escuela. Eso es lo que hablamos del lenguaje concreto. Esto, pues, los psiquiatras sabemos que algunos de los esquizofrénicos también tienen un lenguaje concreto, a pesar de ser ya personas adultas, que eventualmente es parte de los problemas graves de la esquizofrenia. Entonces, cuando utilizamos en el lenguaje adulto, entonces, obviamente lo que estamos hablando es que ellos pueden parecer que están hablando en un lenguaje similar a nosotros, pero no necesariamente han desarrollado habilidades de lingüística y cognitivas para que estemos hablando el mismo lenguaje. Entonces, los niños en general, por su desarrollo, tienen mucha dificultad en poner atención a más de una cosa a la vez. O sea, solamente pueden focalizar la atención y ustedes lo conocen como el span de atención o el tiempo en el cual se puede poner atención. Los adultos a veces, mi marido dice que no, que eso no es verdad, que las mujeres creemos que tenemos capacidad de poner atención a varias cosas al tiempo, pero que no es cierto. En los niños esto es particularmente cierto. El niño solamente puede poner atención a un solo estímulo a la vez, salvo algunos hiperactivos. Entonces, los niños pueden quedarse, la doctora Mónica ya hizo referencia a esto, pueden quedarse callados o pueden tratar de adivinar lo que el adulto quiere que le contesten. Y esto obviamente se produce tanto más cuanto más autoritaria es la crianza de los niños. Pero si el niño no entiende la tendencia, no entiende la pregunta, la tendencia natural es a silenciarse. Obviamente uno tiene que darle el marco de referencia. Ya la doctora Mónica lo habló muy claramente que es el marco de referencia. Tú me puedes corregir, no tienes que contestar si no lo sabes, simplemente me dices que no lo sabes. Y si yo no entendí algo que tú me dijiste bien, tú me puedes corregir. Todo eso es lo que se conoce como el marco de referencia para cualquier tipo de entrevista, tanto clínica como forense, que son obviamente entrevistas distintas. Entonces, es muy importante decir que lo que el niño responde no necesariamente es lo que usted pregunta, que es exactamente lo que yo les comentaba de la escuela, o que es un ejemplo clarísimo donde
nosotros lo estamos entendiendo como si el niño está escolarizado y el niño está entendiendo como el sitio físico donde él está. Los niños a veces, y esto es muy interesante, los padres creen que el niño sabe contar porque el niño recuerda 1, 2, 3, 4, 5, pero cuando usted va a ver si realmente el niño ha entendido el concepto de sumar y qué son los números, el niño simplemente memorizó el contenido de la misma manera que puede memorizar una canción o puede memorizar una poesía. Entonces, obviamente, los niños no nacen con la habilidad que tenemos los adultos de dar cuenta de las experiencias, o sea, desarrollar la capacidad de hacer una narración de lo que uno ha vivido nos toma mucho tiempo de desarrollo, nos toma años para poder aprender a hacer esto. Obviamente, y esto también se ha estudiado en algunas investigaciones en Colombia, que Pasamos las personas no hablan con los de niños un y las niñas estado muchas veces, y entonces, obviamente, el patrón de de comunicación que las comportamiento familias, esperado. si me pueden, por favor, alguien me tiene el micrófono abierto. Entonces, los patrones de comunicación de las familias, pues obviamente van a afectar la manera en la cual el niño se relaciona. Cuanto más le hablemos a los niños, ellos van a ir adquiriendo mucho más lenguaje. Por supuesto, la cultura, la etnia, la manera en la cual las familias se relacionan, pues también va a influir sobre la manera en la cual el niño nos cuenta las historias. Y por supuesto, lo que tenemos que saber es que cualquier niño puede ser un testigo competente. De hecho, hay investigaciones que muestran que precisamente porque el niño tiene mucha menos información acumulada de cómo suceden las cosas, puede ser un testigo tremendamente competente. De la misma manera, y pues todos sabemos, Robin van der Laan y Laura Rogers hicieron trabajos pioneros ya hace mucho tiempo, mostrando que aún niños con discapacidades, si uno sabía entrevistarlos, podían dar cuenta de lo que les había ocurrido de manera competente. Entonces, como les decía, las entrevistas pueden ser clínicas o forenses y son cuestiones completamente distintas. Uno en la clínica puede tener un margen muchísimo más amplio de la manera en la cual uno pregunta y puede parafrasear, puede explorar de distintas maneras. En lo forense uno tiene que tener siempre la visión de que va a tener un enemigo al frente tratando de cuestionar y tratando de probar que el abuso no ocurrió. Por eso es tan importante seguir realmente los protocolos y que básicamente, como les digo, la información de los protocolos es sustancialmente la misma, por lo menos eso me parece a mí. Por supuesto, uno tiene que saber, esto Mónica ya lo dijo, uno tiene que evaluar la capacidad de saber si el niño ya discrimina qué es verdad y qué es mentira. Esto es maravilloso de ver, por ejemplo, mi nieta que tiene 3 años, estamos jugando, ella tiene una cocina donde tiene una cantidad de cerámicas que simulan alimentos. Entonces yo estoy jugando con ella y voy a coger una presa de pollo, pero obviamente es de cerámica, y hago el ademán de que me lo voy a comer. 3 años. Y me dice, no, no, abuela, no, Isabel, me dice, eso es de mentiras porque seguramente ella pensó que yo me iba a partir un diente comiéndome el pollo de cerámica. De manera que miren cómo un ejemplo cotidiano, un niño de 3 años ya sabe que es verdad y que es mentira. El ejemplo clásico que se utiliza es si yo te digo que mi saco es rojo y realmente uno tiene puesto un saco negro, eso sería o verdad o mentira. De la misma manera, el doctor Prada les contó que él evalúa esa capacidad y también es muy importante evaluar si el niño sabe qué es adentro, qué es afuera. Y esto también es una cuestión relativamente simple de evaluar. Usted lo único que tiene que hacer es poner un lápiz dentro de una caja y decir este lápiz está dentro o está fuera de una caja. Por supuesto, uno debe tratar de evaluar el conocimiento de las partes del cuerpo. Hace poco, en el congreso pasado,
Ali Doc nos comentaban cómo es bien interesante que las mujeres en los contextos latinos tenemos una confusión inclusive de cómo nombramos nuestros propios genitales. De manera que cuando usted está hablando de los genitales, realmente usted no está hablando de la vagina, usted está hablando de muchas cosas. Porque fíjense, los labios mayores y menores, pues obviamente no están dentro de la vagina. Pero uno puede preguntarle a los niños de una manera general y sería bueno que comenzáramos a llamar las cosas como la vulva es la vulva, pero es una de esas palabras que a las personas les cuesta mucho trabajo decir y referimos en América Latina en general, hablamos más de la vagina que de los genitales como una gran, pues realmente otros, muchas cosas estamos significando con eso. Entonces, hablamos de que uno tiene que evaluar qué es adentro, qué es afuera, qué es debajo, qué es sensible. Como les digo, esto también, cuanto más simple se haga, pues obviamente es más fácil y más fácil de defender también en el juicio. Nunca, la doctora Mónica también hizo referencia a esto, se utilizan palabras que el niño no ha usado. ¿Por qué razón? Porque si yo introduzco las palabras, antes de que el niño las haya usado, especialmente cuando estamos hablando de quién es el abusador, pues obviamente va a quedar confuso quién es, pero además me van a decir cuando yo tenga que defender la entrevista que yo fui quien introdujo esa palabra, de manera que no se utilizan las palabras hasta que el niño las ha utilizado. Por supuesto, no se hacen preguntas sugestivas, eh, no se dicen cosas que van a sugerir una respuesta. Esto es clásico de decirle, no es cierto que tu papá fue el que te abusó. Por supuesto, es una pregunta que no se puede sostener en un juicio. Independientemente de que la respuesta sea la que debió ser o otra, los niños tienen una tendencia, obviamente, como la tenemos todos, de tratar de leer lo que las personas quieren que nosotros contestemos y esto obviamente tiene mucho que ver con la crianza autoritaria. Es muchísimo mejor utilizar preguntas abiertas porque hay mucha investigación que muestra que cuando uno hace preguntas abiertas versus preguntas cerradas, las preguntas abiertas producen mucha más información que las preguntas cerradas. Una pregunta cerrada quiere decir que yo contesto sí o no. En cambio, una pregunta abierta quiere decir que yo me puedo realmente explayar y contestar muchas cosas del mismo incidente. Se debe preferir siempre la narrativa libre y espontánea del niño. En general, los buenos entrevistadores comienzan preguntando, dime por qué estás aquí. Yo no estoy sugiriendo a nadie, no estoy diciendo por qué el niño ha venido a verme, y ustedes lo vieron en la entrevista que narró el doctor Prada, como él lo pregunta muy bien, dime por qué estás acá. Siempre se deben hacer preguntas de seguimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Que una vez que uno ha obtenido una información, uno debe hacerle seguimiento a esa información. En términos de lo que uno ha vivido, recuerdo mucho haber hecho una entrevista clínica, no forense, a una niña que fue victimizada en un centro comercial. En esa época, hace fácilmente 20 años, afortunadamente la niña ya creció, es una mujer maravillosa hoy en día, pero en ese momento, cuando ella me contó que la había usado el papá en un centro comercial, a mí no se me ocurrió realmente hacer preguntas de seguimiento. Me pareció que era un poco extraño que alguien pudiera abusar de un niño en un centro comercial, pero no hice las preguntas de seguimiento. Afortunadamente, cuando llegué ese año a San Diego y comencé a contarle a mi amiga Robin Vanderland lo que me había contado la niña, ella me dijo, preguntaste y comenzó a hacerme una serie de preguntas que por supuesto yo no había hecho, que son las preguntas de seguimiento. Afortunadamente, como no era una entrevista forense, sino ella estaba siendo atendida en mi consultorio, yo regresé y le pregunté lo que mi amiga me había dicho. Le pregunté, bueno, dime exactamente dónde ocurrió. Y en ese momento aparece que la niña había sido víctima de abuso en un sitio que tiene ese centro comercial, que es como una montaña metida como en un jardín,
hay una montañita para que los niños jueguen que hace como una L. Entonces me dijo, ¿tú recuerdas esto? Le dije, sí. Me dijo, bueno, pues es que estábamos jugando en el sitio que es como un túnel y ahí ocurrió. Y yo le pregunté, ya pues tratando de hacer seguimiento, le dije, ¿tú qué estabas viendo? Y ella me miró como, realmente tú eres muy boba. Y me dijo, pues claro que nada, ¿no ves que estaba oscuro? Entonces, con esto les quiero decir que si uno no hace preguntas de seguimiento, como fue mi caso en ese momento, obviamente uno pierde mucha información que puede ser absolutamente importante desde el punto de vista de probar que ocurrió el abuso. Entonces, miremos un poco una dimensión distinta de por qué se pueden producir inconsistencias en el testimonio de los niños. Primero porque el niño puede, ya lo hemos hablado, estar contestando a las preguntas en una forma de lenguaje concreto y pensamiento concreto. Si uno, y esto pues todo lo conocemos, tiene diferentes entrevistadores o se le pregunta muchas veces, cuando se le pregunta muchas veces al niño, lo que el niño entiende es estoy dando una respuesta que no sirve, entonces la cambia. De manera que es muchísimo mejor preguntar una vez, pero preguntar bien. Obviamente, si yo cambio los entrevistadores, cada entrevistador es distinto y en líneas generales, obviamente, van a tener respuestas distintas porque van a preguntar de distinta manera, pero ahí la inconsistencia no la está introduciendo el niño, sino nosotros los adultos. Entonces, también, como les decía, el lenguaje no es una cuestión de todo o nada. A uno se le olvida que nos cuesta muchísimo trabajo aprender a estructurar el tiempo. Los niños pueden estar refiriéndose a cosas distintas y equivocarse en el uso de determinadas palabras. Entonces, especialmente cuando estamos hablando del antes, el después, niños muy pequeños, hay que ponerles algo que el niño recuerda mucho, como lo decía la doctora Mónica, eso fue antes de Navidad o después de Navidad, fue antes de tu cumpleaños, fue después de tu cumpleaños. Ocasionalmente sirve preguntar si había algo, si el niño dice que estaba viendo algún programa de televisión, ¿qué programa de televisión? Porque así uno puede ubicarse en el tiempo. Obviamente los niños entienden mucho más el día y la noche, lo entienden primero a cosas como agosto 3 de 1956. Cosas de ese tipo obviamente son dificilísimas de recordar aún para nosotros los adultos. Entonces el niño no tiene todavía todas las reglas de lingüística que aprendemos y las aprendemos casi sin darnos cuenta que estamos aprendiendo el cómo se habla. Pero lo que sí es importante es que los niños aprenden muy rápidamente a cooperar en la conversación. Eh, Muchas veces los adultos creen, porque no entienden suficiente lo que el niño está diciendo, creen que hay una inconsistencia que realmente no existe y por supuesto parte de las inconsistencias, como en el caso que yo les cuento, es porque no se hicieron suficientes preguntas de seguimiento. Entonces, obviamente, primero para uno ser un buen entrevistador clínico o forense o del sistema de protección, del sistema judicial, pues lo primero es que uno tiene que saber de qué estamos hablando cuando hablamos del abuso sexual. Uno tiene que saber mucho de las etapas del desarrollo evolutivo de los niños. Uno debe tener una actitud objetiva, es decir, uno no puede sentarse a llorar con el niño o no puede poner cara de disgusto, que esto todos sabemos es la mitad del aprendizaje de un psiquiatra, es aprender a que la otra persona no lea exactamente lo que está pensando el psiquiatra. Uno debe tener una actitud benigna y empática con el niño, pero muy, muy, muy neutral. Y obviamente uno siempre, siempre debe recordar que el niño es un sujeto de derechos. Que el hecho de que sea un niño no quiere decir, y así lo establece obviamente la Convención de los Derechos del Niño, es que él es un sujeto de derechos y sus experiencias son válidas. Entonces, hay una parte que ya también Mónica habló un poco, pero es importante que nosotros situemos que dependiendo del momento en el cual ocurre el trauma, se va a afectar la maduración cerebral, porque obviamente las estructuras cerebrales son mucho más vulnerables si tienen en ese momento un crecimiento rápido. Y
obviamente lo que van a ocurrir son alteraciones y retrasos, y eso porque todos sabemos el trauma, tanto el trauma, llamémoslo simple, como el complejo, van a producir alteraciones de todo el eje neuroendocrino que va a fundamentalmente liberar glucocorticoides, glutamato, que van a hacer daño en las neuronas dependiendo del momento del desarrollo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que el tronco encefálico, que es obviamente la parte más desarrollada, inclusive al nacimiento, si no, pues obviamente no podríamos vivir, pero va a ocurrir por sobre, a los 3 meses está en un crecimiento muy rápido, y esto quiere decir que se va a alterar esta regulación, pero si el trauma ocurre cuando el niño está en todo el desarrollo acelerado del sistema límbico, que ocurre entre los 2 y los 6 meses, pues se va a alterar toda esta regulación emocional que uno lo ve realmente lo ve uno todo el tiempo en los niños maltratados y víctimas de abuso sexual. En cambio, la integración corticolímbica, es decir, entre la corteza y el sistema olímbico, va a estar en un proceso acelerado entre los 3 a los 18 meses. Y primero se desarrolla el hemisferio derecho, entre los 6 y los 18 meses está en un desarrollo aceleradísimo, un poco antes que el hemisferio izquierdo, que va a tener un aceleramiento entre los 12 y los 24 meses. ¿Esto qué nos quiere decir? Que cuando vamos a evaluar los niños que han sido traumatizados en distintos momentos, obviamente van a tener alteraciones en estos áreas y en el funcionamiento que dependen de esas áreas cerebrales. El hipocampo, que ustedes saben es un órgano o un núcleo cerebral tan sumamente importante en todo lo que tiene que ver con la regulación del estrés y lo que tiene que ver con las cogniciones, va a estar creciendo muy rápidamente en los primeros 2 años de la vida. Por eso, porque el hipocampo no está completamente desarrollado, los niños no van a tener una narrativa de lo que les ha ocurrido. Pero eso no quiere decir que los niños no tengan una memoria, así sea una memoria inconsciente, tienen una memoria. Y de hecho, muy dolorosamente, el comportamiento de los niños y el daño en la neurofisiología se ve mucho tiempo después, pero ha ocurrido en estas etapas tempranas de la vida. Entonces, después vamos a tener lo mismo, vamos a tener lo que se conoce como la integración intercortical, que va a ocurrir a partir de, obviamente, la maduración del cuerpo calloso, que es lo que conecta los dos hemisferios cerebrales, y vamos a tener entre los 18 y los 48 meses el desarrollo de la corteza prefrontal, que realmente no termina de desarrollarse, y eso con la última sentencia que vimos de la Corte, pues dolorosamente parece que no les han ayudado a entender un poco lo que es la neurofisiología cerebral. Esto no termina de desarrollarse hasta después de los 18 años. Por eso el adolescente es un individuo impulsivo, por eso le cuesta trabajo tomar decisiones más racionales, por eso se creen invulnerables y demás. Aquí entonces estamos hablando de que esta corteza prefrontal, si tenemos traumatismo entre los 18 y los 48 meses, pues va a tener alteraciones que todos vemos en los niños que son impulsivos y que tienen muchas dificultades en tomar las decisiones correctas. De manera que en estas etapas que vamos a tener unas alteraciones en el desarrollo relacional, regulatorio y afectivo. De manera que las instituciones deben proveer un entrenamiento adecuado para las personas que entrevistan a los niños. Yo creo que es una obligación para cuando usted manda a una persona a hacer una entrevista con un niño y una niña, lo primero es que la entrevista debe ser atraumática. No puede ser, y lo digo porque lo he vivido en mi consultorio, que un niño llegue literalmente despedazado después de una entrevista en medicina legal o en la fiscalía o en el bienestar familiar o en la comisaría. Lo primero es que las entrevistas deben ser atraumáticas. No puede ser que las instituciones le hagamos a los niños el mismo daño que les hizo el abusador al tratarlos de una manera inapropiada. Se tiene que tener un ambiente
que lo que se llama child friendly, es decir, es un ambiente adecuado, debe ser respetuoso y no amenazante para la situación del niño. Si las cosas son de un color bonito, además, pues mejor, pero lo importante es que el ambiente no sea amenazante para el niño, que el ambiente sea adecuado a los niños, que se sientan que pueden jugar un rato antes de entrar a la entrevista. Inclusive hay organizaciones no gubernamentales que se encargan de proveerle a los centros de atención de los niños de peluches cuando salen de una situación tan absolutamente estresante como es una entrevista forense. Y esto sí subrayado, como lo ven ahí, las personas que trabajamos en estas áreas de violencia tan dura, pues tienen que tener programas de prevención porque finalmente su salud mental pues está siendo alterada permanentemente por todo lo que ocurre. Muy bien, vamos entonces a darle paso a la siguiente conferencia que yo le he pedido a la doctora Catalina Bertel que haga en un momentico la presentación de una institución hermana que se llama Cariño, que está en Medellín y les va a contar cómo funciona Cariño para que ustedes sepan que existe un recurso también en ese sitio. Muchísimas gracias, doctora Isabel, por la invitación, por estar siempre pendiente de cómo vamos y de nuestro equipo en su salud mental, porque es prioritario trabajar por la salud mental, no solamente de los niños, niñas y adolescentes víctimas, sino también de los que nos encargamos de acompañarlos. Entonces, me permito por acá, si me permiten compartir algo, y es, bueno, les voy contando mientras tanto. Para los que no me conocen, soy Catalina Bertel Betancourt, psicóloga clínica de formación, y hace 13 años acompaño a la Corporación de Amor al Niño Cariño, donde nace esta institución Creciendo con Cariño. ¿Por qué nace Creciendo con Cariño IPS en la ciudad de Medellín? Nace de un programa que tiene la Corporación de Amor al Niño, que ha posibilitado llevar el tema de prevención a las aulas, a las instituciones educativas y poder poner en el escritorio de ese niño que está en esa institución el tema de las violencias sexuales. Y una vez se comienza a hacer todo este trabajo de prevención, pues se suscitan y comienzan a alzar su voz, a decir, ojo, yo soy víctima, y si no es ellos, es en la voz de los docentes, donde el docente o el cuidador como tal hablan de una situación que muchas veces nos quedamos sin reparar. Entonces, les voy a pedir el favor que me permitan compartir. No sé si Laura me escucha para saber si puedo compartir, porque es muy importante que entendamos porque Perdón, Catalina, ¿ya pusimos a la doctora que pueda compartir? Doctora, no, debe ser don Julio. ¿Debe ser don Julio? Ok. Julio, hay que bueno, darle permiso a Catalina de compartir, please.